a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuando pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículo 20 y 21. Este versículo es nuestro versículo para memorizar, para la escuela sabática de esta semana, por lo cual te invito a estudiar la lección de la escuela sabática cada día, porque en nuestro folleto cada día hay una lección específica. Debes dedicar algunos minutos, 10, 15, 20, lo que puedes permitírtelo para que puedas estudiar la lección de la escuela sabática. Conectarte con Dios a la primera hora de la mañana durante el día siempre va a ser beneficioso. Por esto te invito a dedicar un tiempo para eso, para que Dios te pueda bendecir una vez más o mucho más de lo que ya te ha bendecido. El título general de esta lección de esta semana es el ministerio del Evangelio. El ministerio del Evangelio. Aquí ya he leído nuestro versículo a memorizar, pero voy a mencionarlo otra vez porque es importante que lo tengas en cuenta. Dice así lo siguiente: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuando pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículo 20 y 21. La lección de esta semana parte con Efesios 3. Así que lo invito en su tiempo, si puedes leer todo el capítulo de Efesios, la lección nos dice, en Efesios 3, Pablo comienza con un tema que ya había mencionado anteriormente, que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, versículo 6. Voy a leerlo tal como lo dice en la Biblia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo cual, los gentiles es parte del pueblo. En la lección de la semana pasada nos hablaron que los gentiles sean conciudadanos del pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, que ellos pueden orar también en el mismo templo donde oran los judíos, porque todos son hijos de Dios, todos están sirviendo al mismo Dios. Por eso no debe haber enemistades entre ellos. Esta semana nos habla de coherederos y miembros del mismo cuerpo, por lo cual está haciendo referencia aquí a Jesús. Sigamos con la lección. Dice, y aunque eso podría no ser una gran sorpresa para la iglesia de hoy, compuesta en su mayoría por gentiles, era algo que parecía radicalmente nuevo para muchos de sus lectores de aquel entonces. ¿Ok? Podría ser una gran sorpresa para la iglesia de hoy. Sí, ¿ok? Compuesta en su mayoría por gentiles. Los gentiles antiguamente los consideraban las personas que no eran parte del pueblo judío. Ahora, ¿cómo podemos considerarlo? Personas que no son parte de la iglesia adventista o personas, quizás podemos ampliarlo un poco más,
que no aceptan la palabra de Dios, que no aceptan lo que está en la Biblia, que no están haciendo la voluntad de Dios. Estas personas podemos llamarlos gentiles porque no hacen caso a lo que dice la Biblia en su santa palabra. Bien, porque eso es nuestra guía como hijos y hijas de Dios. La lección sigue y nos dice así lo siguiente. Luego el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradas, mientras reflexiona sobre su pasión por predicar el evangelio de Jesús a los gentiles, por predicar el evangelio de Jesús a los gentiles. Ahora me llegó esta pregunta para usted. ¿A quién estás predicando? ¿Estás predicando a las personas que sabes que necesitan la palabra de Dios y aún no has entregado este mensaje? ¿O no estás predicando a las personas que sabes que necesitan el mensaje, te pasas de largo y no entregas nada a la palabra de Dios? ¿O lo guardas para usted mismo o usted misma? Déjamelo en comentario si estás compartiendo la palabra de Dios con sus colegas de trabajos, amigos y familiares. ¿Por qué? Todos deben saber esta palabra, porque en la Biblia nos dice, cuando esta predicación termina de predicar en todo el mundo, sí, cuando este mensaje termina de predicar en todo el mundo, ahí vendrá el fin. Si quieres que Jesús regrese ya por segunda vez, ayúdanos a predicar este mensaje que está en la Biblia para que Jesús pueda volver por segunda vez a buscarnos. ¿Ok? Eso es muy importante. También la lección sigue así. Dice, también estudiamos acerca de las dificultades que imperaban en este entonces para extender ese misterio. Dificultades que abarcan un periodo de una prisión romana. Las prisiones romanas, según las lecturas que he hecho, son duros. A veces exiliaron a las personas para que no estén donde están las otras personas. Como puedes ver, antiguamente la gente sufría mucho por la palabra de Dios. Hoy, ¿estás sufriendo por la palabra de Dios? Respóndeme en comentario. ¿Estás sufriendo por la palabra de Dios? Porque hoy tenemos la bendición de tener todas las comodidades posibles para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy, si predicamos a alguien en nuestro trabajo, en la calle, no nos vamos a ir preso por eso. Antiguamente la gente iba preso solamente por participar o por predicar la palabra de Dios. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo sin ninguna presión. ¿Lo estás haciendo? Debes hacerlo, porque cuando viene el momento que no puedes hacerlo, ahora vas a tener que hacerlo obligatoriamente. Hasta ahora es tu momento, ahora es su verano. Aprovecha el verano para que puedas predicar la palabra de Dios y ayudar a que Jesús regrese muy pronto. Sigamos con la lección de la escuela sabática. Y además oímos de su compromiso con el ministerio central del Evangelio. En la iglesia, los gentiles están en pie de igualdad con sus hermanos judíos y sentimos su entusiasmo por la iglesia y la misión cósmica que ésta tiene. Lo escuchamos orar, alabando a Dios por expresar su gracia mediante la iglesia. Tanto los judíos y los gentiles oraban de la misma forma, estudiaban de la misma forma, estaban agradecidos de la misma forma que los judíos estaban agradecidos. Como puedes ver, todos somos hijos de Dios. No hay excepción de persona. Jesús no hace excepción de persona. Usted tampoco tiene que hacerlo. Así que debemos poner en práctica la lección de la escuela sabática
para que Dios pueda seguir bendiciéndonos en nuestra vida. En síntesis, nos unimos a Pablo en su pasión por el Evangelio. A continuación, vamos a leer los comentarios de Elena G. White sobre la lección. El primer párrafo de los comentarios de Elena White dice así lo siguiente. Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad que habían quedado ocultos durante siglos, a fin de que los gentiles fuesen coherederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Eso se encuentra en Efesios 3, versículo 6. Los discípulos tardaron mucho en aprender esta verdad y el Maestro Divino les dio lección tras lección. Al recomenzar la fe del centurión en Capernaum y al predicar el Evangelio a los habitantes de Sicar, había demostrado ya que no compartía la intolerancia de los judíos. Como puedes ver, la palabra de Dios es para todos, no es para un grupo selecto de personas. Todos merecemos saber la verdad que está aquí, la esperanza que está aquí, porque si todos lo sabemos, nuestra vida sería mejor. Tendremos mejor paz en nuestro corazón. Sigo con los comentarios de Elena de White. Dice, pero los samaritanos tenían cierto conocimiento de Dios y el centurión había manifestado bondad hacia Israel. Ahora Jesús relacionó a los discípulos con una pagana a quien ellos consideraban tan desprovista como cualquiera de su pueblo de motivos para esperar favores de él. Siga. Dice, quiso dar un ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Los discípulos habían pensado que él dispensaba demasiado libremente los dones de su gracia. Quería mostrarles que su amor no había de limitarse a raza o nación alguna. El amor de Jesús no se limita a ninguna raza, nación, pueblo o individuos o quien sea. El amor de Jesús es para todo. Para usted debe ser lo mismo. El amor que Jesús tiene en su corazón debe estar abierto para todos, porque todos somos hijos y hijas de Dios. Es por eso todos deben ser bienvenidos y no debes hacer excepción de persona. Sigamos leyendo el siguiente párrafo de comentarios sobre la lección, ¿ok? Nos dice, este acto reveló con mayor plenitud a los discípulos la labor que les esperaba entre los gentiles. Vieron un amplio campo de utilidad fuera de Judea. Vieron almas que sobrellevaban tristezas desconocidas para los que eran más favorecidos, entre aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar. Había almas que anhelaban la ayuda del gran médico y que tenían hambre por la luz de la verdad que había sido dada en tanta abundancia a los judíos. El deseado de todas las gentes, página 368 y 369. Aquí nos habla de la abundancia. Los judíos tenían una gran abundancia por la presencia de Dios, pero otros pueblos, otras personas querían eso también. Pero en aquel tiempo, ellos es como se daban la vuelta a esos otros pueblos. Hoy día, ¿estás haciendo lo mismo?
¿No estás compartiendo la palabra de Dios? Déjame un comentario. Déjame un comentario y recuerda, síguenos y suscríbete a nuestro canal. Sí, así es. Sigo con los últimos párrafos de comentarios de Elena de White sobre la lección. Dice, los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimientos del mundo. Oh, qué frase, ¿eh? Los siervos de Dios, voy a repetirlo, no reciben honores ni reconocimientos del mundo. Esteban fue apedreado porque predicaba a Cristo y Cristo crucificado. ¿Te lo imaginas en este momento, en este mundo que estamos viviendo, que alguien fue apedreado por predicar la palabra? Este peligro no lo estás corriendo en este momento. La pregunta, ¿por qué no estás predicando la palabra de Dios? ¿Por qué no buscas una forma? ¿O ya lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, felicidades. Que Dios te bendiga. Y por favor, siga predicando. ¿Por qué? Hasta que no regrese nuestro Señor Jesús por segunda vez, no para de predicar. Porque el Señor cuenta contigo, la iglesia cuenta contigo, su familia cuenta contigo y muchas personas más cuentan contigo. Por eso te invito a seguir predicando. Sigo con la lección. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto, porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 9, nos dice lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sí, encarcelado, aislado, solamente por la palabra de Dios. Ahora tienes la bendición de no correr ningún riesgo de eso. Busca la forma de estudiar, de predicar la palabra de Dios a los que lo necesitan, para que ellos puedan recibir la palabra de Dios. Nos dice, estos ejemplos humanos de constancia en la fuerza del poder divino son para el mundo un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas, de su constante presencia y gracia sustentadora. Sigo con el último párrafo. Dice, los héroes de Dios poseídos de la fe reciben una herencia de mayor valor que cualesquiera riqueza terrenas, una herencia que satisfacerá los anhelos del alma. Pueden ser desconocidos e ignorados por el mundo, pero en los libros del cielo están anotados como ciudadanos del reino de Dios y serán objeto de una excelsa grandeza, de un eterno peso de gloria. La obra mayor, el esfuerzo más noble a que pueden dedicarse los hombres es mostrar el Cordero de Dios a los pecadores. Como puedes ver, te pregunto, ¿te gustaría que su nombre esté anotado en los libros del cielo? Si te gustaría que su nombre esté anotado en los libros del cielo, lo que debes hacer es compartir la palabra de Dios a todos los que puedes compartirlo. Puedes hacerlo con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, en las redes sociales, en internet, en todos los lugares que puedes llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús necesita que lo hagas. Y eso también va a ayudarte en la fe. La pregunta,
¿Estás dispuesto a hacer eso por Jesús? Si lo estás, déjame un comentario. Dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Síganos. Dios te necesita. La lección de esta semana nos invita a ser parte de la palabra de Dios. Una forma que puedes hacerlo es estudiar la lección de la escuela sabática de forma diaria. Que Dios te bendiga y espero que el próximo sábado, si vas a la iglesia, que cuando el maestro pregunta o la maestra cuántas personas ha estudiado 7 días de la lección, debe ser una de las personas que levanta la mano y estudiado 7 días de la lección. Significa que tuviste 7 oportunidades para hablar con Dios. Y esto es una gran bendición. Te deseo una linda semana, un lindo día. Que Dios te bendiga y recuerda, suscríbete, dale me gusta, síganos y déjanos un comentario. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Cliff Midien. Nos vemos en el siguiente video.